¿Qué tal, muchachos? Vamos a explicar el problema resuelto 4.8 del libro de estática de Viren Johnson. Bien, un anuncio de densidad uniforme de 5 por 8 pies pesa 270 libras y está apoyado por una rótula en A y por dos cables. Determine la tensión en cada cable y la reacción en A. Bien, para esto primero debemos de analizar y definir cuáles son las reacciones que están actuando en el anuncio de publicidad. Debido a este tipo de apoyo en el punto A, conocido como rótula, bueno, pues este tipo de apoyo eh, plantea ciertas restricciones sobre el elemento. Y esas restricciones de movimiento son las que definen a las propias reacciones. El tipo de apoyo rótula ofrece una restricción para que este elemento se desplace en esta dirección. Por lo tanto, aquí está la primera reacción ya definida. No se puede desplazar en la dirección Z, así como también ofrece resistencia a que se desplace este elemento en la dirección Y. También ofrece resistencia este tipo de apoyo sobre el elemento para que se desplace en la dirección X. Entonces aquí tenemos tres reacciones. Pues en cuanto a giros no ofrece algún tipo de restricción, el tipo de apoyo conocido como rótula. Por lo tanto, es libre de girar y por ese motivo es que no existen reacciones de tipo momento actuando en este punto. Las únicas reacciones son debido a la restricción en cuanto a desplazamiento. Bueno, pues estas serían todas las reacciones posibles que se podrían dar en este punto. Ahora, en el punto E, que es otro punto de apoyo para este elemento nombrado como anuncio, bueno, pues es un tipo de apoyo conocido como apoyo de tipo cable y las reacciones son muy sencillas de definir. La reacción pues sería una fuerza que lleva la misma dirección que el propio cable. Por lo tanto, si este es el punto de contacto, pues aquí yo describiría una fuerza, una flecha, bajo la misma dirección. En cuanto a magnitud, bueno, pues ya el proceso de análisis mediante las ecuaciones de equilibrio lo definirá. Pero en cuanto a dirección, esa sería. Luego, en el siguiente punto de apoyo es B. Aquí también hay un apoyo de tipo cable y como ya se mencionó anteriormente, pues la fuerza o reacción en ese punto se daría en la misma dirección que el propio cable. Entonces ahí tenemos ya planteadas todas las posibles reacciones. Sin embargo, hace falta plantear una carga que sería debido al propio peso del anuncio. Y esto es porque nos están dando dicha información. Nos dicen que el anuncio pesa 270 libras. Y bueno, para colocar esa fuerza o carga que describa al peso del propio elemento, hay que ubicar dónde está el centroide de este elemento. Y bueno, el centroide de un elemento en forma rectangular es muy sencillo. Simplemente hay que buscar el centro. El centro de este elemento corresponde al centroide. Ahí es donde debemos de colocar justamente la fuerza debido al peso, a cual la vamos a llamar W de magnitud de 270 libras. Bien. Por lo tanto, las fuerzas quedarían especificadas de esta manera. Nótese que debido a que estamos trabajando en un espacio tridimensional, va a ser más cómodo colocarles a la magnitud de las reacciones la dirección multiplicándola por un vector unitario. Sabemos que el vector unitario K apunta en la dirección Z, el vector unitario J en la dirección Y y la
y apunta en la dirección X. Por eso es que A, X, AZ y AY plantean la magnitud de una fuerza o de una reacción resultante en este punto. Y ya sabemos cómo obtener la reacción resultante en algún punto. Pues podremos plantear que realmente aquí solamente existe una fuerza. Y esa fuerza se descompone en AX, AY y AZ. Bien, pues para el análisis que pretendemos hacer es más conveniente tenerlo así como ya está planteado, descompuesto, donde sus componentes estén apuntando en la dirección de los ejes que yo especifiqué como X, Y y Z. Bien, ahora, pues hay que plantear dichas fuerzas resultantes en cada uno de los puntos en forma algebraica utilizando los vectores unitarios. Es decir, las fuerzas o reacciones resultantes actuando en A y en el centroide del anuncio están especificadas aquí. Verán, la resultante en el punto A puede ser escrita de esta manera mediante los vectores unitarios. AX multiplicado por I más AY por J más AZ por K. Noten que todos estos están en positivos debido a que el planteamiento de los sentidos de dichas componentes pues están planteadas en las direcciones positivas de los ejes. AX está apuntando en la dirección positiva de X, AY está apuntando en la dirección positiva de Y y al igual AZ. Y bueno, en cuanto a W, la fuerza resultante en W, pues debido a que solamente existe una fuerza, pues se plantea de esta manera. Hay 0 en la dirección X y hay menos 270 en la dirección y hay 0 de componente en la dirección K. Por eso la resultante puede ser planteada de esta manera, que equivale a dejarlo como menos 270 J. La flecha en la parte superior solamente indica que, bueno, son vectores, que corresponde a un vector. Bien. Ahora, la siguiente tarea sería hacer lo mismo con los vectores TEC y TBD, que vienen a ser las tensiones en los cables. Para esto se utilizaría la técnica del vector unitario que apunta en la dirección de estas mismas tensiones. Para realizar esto sería de la siguiente manera. Realizando esta operación matemática que está descrita aquí, podremos definir a los vectores fuerza debido a la tensión en E y B, multiplicando la magnitud de dicha fuerza o reacción por un vector unitario que apunte en la misma dirección que el cable. Es decir, aquí, un vector unitario. Hay que definir un vector unitario. Este pequeño vector unitario pues sería lambda S. Pues también hay que definir un vector unitario en la dirección del cable BD. De esta manera, si logramos definir dichos vectores unitarios en cada uno, pues simplemente sería cuestión de multiplicar por la magnitud de las fuerzas o reacciones y de esta manera ya quedarían totalmente definidas en forma vectorial con vectores unitarios las propias tensiones en los cables en el punto E y B respectivamente. Bueno, pues para definir a estos vectores unitarios el proceso sería el siguiente. Para obtener un vector unitario que apunta en la dirección de los cables, el proceso, bueno, pues es el siguiente. Podremos aprovechar que tenemos bastante conocimiento en cuanto a distancias, pues por lo tanto podríamos definirlo bajo esos detalles. Verán, si yo planteo un vector distancia que vaya en esa misma dirección, como es el caso del cable, yo puedo plantear un vector distancia que vaya desde E hasta C, utilizando pues todos estos dimensionamientos que se presentan en la figura. Entonces, si a ese vector distancia lo divido
entre el módulo o magnitud del propio vector distancia, esto me genera un vector unitario que apunta en la misma dirección que el propio cable. Bueno, pues bajo ese mismo principio se plantea el vector unitario lambda que va desde B a D. Bien, aplicando el método, pues quedaría de esta manera. Este escalar, bueno, el 7, resulta de definir la magnitud del propio vector que ya está planteado en la parte superior, donde en la parte superior pues ya se muestran las componentes. ¿Por qué es menos 6, 3 y 2? Bueno, pues son las componentes del vector distancia para llegar desde E hasta C. Se tiene que viajar 6 unidades en la dirección negativa de X para llegar aquí al punto A, y posteriormente se tiene que viajar 3 unidades positivas en la dirección Y, y finalmente 2 unidades positivas en la dirección K, que sería la dirección de Z. Entonces de esa manera es que se define el vector distancia de E a C. Y hay que dividirlo entre el módulo. El módulo o magnitud de ese vector pues no es más que elevar al cuadrado las componentes, el menos 6, el 3 y el 2, sumarlo y aplicarle raíz cuadrada. Y de esa manera se obtiene el 7. Debido a que es 1 entre el módulo, bueno, pues todo esto, 1 entre 7, viene a ser un escalar que multiplica a cada término de este trinomio. Por lo tanto, bueno, pues nada más es cuestión de realizar la operación, y al final el vector lambda pues me va a quedar menos 6 entre 7 y más 3 entre 7 j más 2 entre 7 k. Aplicando esto mismo al vector lambda bd, pues se obtiene que la magnitud es de 12 y el vector distancia que va desde B hasta D es menos 8 en I, más 4 en J y menos 8 en K. Todas esas son las componentes o distancias que se tienen que recorrer en X, Y, Z para llegar al punto D. Bueno, pues ahora ya tenemos las definidas lambda, los vectores unitarios, y pues simplemente es cuestión de sustituirlo aquí, y de esa manera pues ya se plantean o definen las tensiones en forma vectorial. Y una vez teniendo todo esto planteado, ahora sí hay que hacer uso de las ecuaciones de equilibrio. Una de las ecuaciones que podría plantear, una de las ecuaciones de equilibrio, es la sumatoria de fuerzas de todas las fuerzas. La sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. Para escribir este planteamiento, pues hay que considerar todo lo anterior, y quedaría escrito de la siguiente manera. La fuerza A, forma vectorial, más la fuerza W, más la fuerza representada como las tensiones de los cables, todo esto debe de ser igual a 0. Bien, ahora hay que sustituir lo que representa cada una de estas fuerzas o reacciones, lo cual pues ya está planteado en la parte superior. Es decir, debo de desarrollar cada uno de estos términos utilizando sus componentes. Es decir, la componente en X, la componente en Y, componente Z, y cada una de estas componentes recordemos que va multiplicada por un vector unitario. Esto con el objetivo también para que no puedan ser sumadas. ¿Sí? Al ser un término que va multiplicado por I, pues no lo puedo sumar con lo que está planteado que está multiplicado por J. Entonces esto me permite tener un orden. Bien,
aquí ya está sustituido y planteado utilizando los vectores unitarios, las componentes de cada una de las fuerzas. Como podemos observar, pues están todas las componentes que definen a A. Todas las componentes, en este caso solo una, para definir a la fuerza W. Y bueno, todas estas componentes que definen a la reacción o la fuerza debido al cable S y BD. Vean, noten que aquí ya está un poco desarrollado, pues recuerden que el planteamiento de las fuerzas debido a los cables era el vector unitario que multiplicaba a la magnitud de la fuerza. Entonces, el vector unitario, recuerden que era dividir, bueno, era un escalar multiplicado por un vector. Bueno, pues aquí ya se desarrolló esa parte de la multiplicación del escalar por el vector. Y bueno, pues para completar el tema de la definición de la fuerza, se acompaña de la magnitud de la misma. Entonces, bueno, aquí ya está todo planteado y todo esto se iguala a 0. ¿Y de qué me sirve todo esto? Bueno, la idea es poder sumar todo aquello que viaja en la dirección Y, que viaja en la dirección J y lo que viaja en la dirección K. Es decir, yo puedo agrupar. ¿Sí? Puedo agrupar todas las fuerzas que viajan en la dirección Y, que corresponden a las fuerzas que van en la dirección X. Verán, tenemos a la X, tenemos TEC por 6 entre 7i, este término de aquí. Entonces, de acá tendríamos este de aquí, y de ahí se puede obtener lo que corresponde a sumatoria de fuerzas en la dirección X igual a 0. Pues el planteamiento de arriba es todas las fuerzas en todas las direcciones. Si nosotros agrupamos todo lo que va en Y, todo lo que va en J y todo lo que va en K, y lo reescribimos, podemos reescribir por lo tanto 3 ecuaciones de las fuerzas en Y y la sumatoria de fuerzas en Z. Recordemos que todos estos son iguales a 0 y bueno, esto sería utilizando a I, a todos los términos que vayan acompañados de la I, y estos serían los términos que van acompañados de la J, y de aquí a los términos que van acompañados de la K. Bueno, pues por lo tanto, de aquí se tendría la siguiente ecuación. AX se puede hacer de la siguiente manera. AX, luego el siguiente término que involucra a la Y sería este de aquí. Recordemos que está siendo multiplicado por esto, hay que desarrollar la multiplicación. Pues sería, va a ser negativo, menos T. Bueno, primero voy a poner el número, la fracción, 6 entre 7 TEC por, bueno, el por I todavía no lo vamos a poner, basta el último. Sabemos que todos estos corresponden a la factorización de I. ¿Y qué otro término? Sería este de aquí. También va a ser negativo, debido a que este más por este menos va a ser negativo. 8 entre 12 T BD. Todos estos términos, recordemos, estaban acompañados de la I, por lo tanto, son términos que apuntaban en la dirección X. Y todo esto yo lo puedo igualar a 0. Entonces, es como si yo hubiese aplicado una factorización de todos los términos que viajaban o que estaban acompañados de la I. Luego, antes me gustaría definir que de aquí, pues todo sería incógnita. AX es una incógnita, la tensión en el cable EC también es una incógnita, la tensión en el cable BD también, y bueno, de esta ecuación que nació, realmente hay 3 incógnitas. Por lo tanto, bueno, pues de aquí no puedo aplicar despejes para definir alguna de ellas. Necesito que solamente exista una incógnita. Bien, veamos qué sucede aquí. Vamos a construir la ecuación considerando todos los elementos que acompañan a la J. Sería AY positiva. Luego aquí hay un menos 270, ¿sí?, que acompaña a la J. Luego sería este término de acá, que sería positivo. Recordemos que está siendo multiplicado por la magnitud de la tensión en EC.
y sería 3 séptimos TC. Ajá. Y por último, este término de aquí, que recordemos que está siendo multiplicado, más 4 doceavos por TBD. Ya serían todos, y todo esto lo igualo a 0. De aquí, nuevamente, hay que analizar cuántas incógnitas tengo en esta ecuación. Y como podemos observar, bueno, esta es una incógnita, es la componente de la reacción en A en la dirección Y. Y bueno, la tensión en el cable y la tensión en el cable. Nuevamente, aquí hay otras 3 incógnitas que, bueno, no se puede definir por el momento. Y la siguiente, que sería en la dirección Z, sería AZ, la primera. Luego sería este de aquí, va a ser positivo, 2 séptimos de T de la tensión en el cable EC, menos 8 doceavos de la tensión en el cable BD. Esto va a ser igual a 0. En esta última expresión de sumatoria de fuerzas en Z, todas estas son componentes que van en la dirección Z, pues nuevamente observamos que tenemos 3 incógnitas. Bueno, por lo tanto, igual. Son expresiones matemáticas que nacen del planteamiento de equilibrio de la sumatoria de todas las fuerzas igual a 0. Sin embargo, bueno, pues no se me facilita la definición de algunas de las incógnitas. Por lo tanto, debemos de recurrir a el siguiente planteamiento de equilibrio, que sería la de sumatoria de momentos en algún punto específico igual a 0. En este caso, podremos plantear sumatoria de fuerzas, perdón, sumatoria de momentos en el punto A, y de esta manera, pues varias de las fuerzas van a ser desconsideradas en la ecuación, debido a que en este punto varias de las incógnitas se eliminan. Si hacemos el análisis en el punto A, las componentes AY, AX y AZ no generan momento debido a que intersectan al punto de análisis. Al igual que las componentes I de la tensión en el cable E y la componente I de la tensión en el cable B. Esas componentes igual no generan momento y por lo tanto durante el proceso de definición del momento se van a eliminar. Bien. El vector, la sumatoria de momentos en A,
queda planteada de esta manera, recordando que la sumatoria de momentos en un punto es más conveniente cuando estamos trabajando en el espacio tridimensional utilizar su definición a partir del producto cruz. Por lo tanto, queda definida de esta manera utilizando el producto cruz. La sumatoria de momentos en el punto A quedaría igual a los vectores distancia multiplicados por los vectores fuerza, planteados en que van a ser iguales a 0, donde los vectores distancia deben de ser definidos a partir del punto de análisis, en este caso a partir de A. Bien, veamos la construcción de la ecuación. Quedaría un vector distancia que vaya desde A a E. Que multiplica a la fuerza o reacción TS y lo multiplica en forma de producto cruz TS. ¿Sí? Recordando que de esta manera es como definimos el momento que produce esta fuerza en el punto A. Recordemos que no vamos a considerar estas fuerzas debido a que están actuando justo en el punto de análisis y por lo tanto, por definición, no generan momento. ¿Y qué otra fuerza puede generar momento? Esta otra fuerza tiene componentes que no intersectan al punto de análisis y por lo tanto, pues puede producir momento. Y debo de considerar la siguiente suma más un vector distancia. Ahora el vector distancia va a ser desde A a B, que multiplica mediante un producto cruz a la fuerza o tensión del cable BD. Bien, yo ya tengo definido estas tensiones, recordemos que ya están planteadas anteriormente. Solamente hay que definir a estas distancias, a estos vectores distancias, los cuales pues son muy sencillos, dado que consideremos el punto de partida, el punto de análisis llamado punto A. Bien, otra fuerza que también produce momento, pues sería esta fuerza de aquí, ¿sí? La de debido al peso. Bueno, pues igual aquí vamos a necesitar un vector distancia que vaya hasta el centroide, este punto, al punto de aplicación, el lugar donde está siendo aplicada la fuerza debido al peso, vamos a llamar G, debido a la gravedad. Y bueno, entonces sería, para considerar el momento que produce esta fuerza, sería el vector distancia que va desde A a G multiplicado por, mediante producto cruz, a el vector de fuerza conocido como W. Pues todo esto debe de dar como resultado 0. Pues se plantea que todo esto está en equilibrio. Bien, lo que tendríamos que hacer es resolver cada una de estas multiplicaciones. Recordando el procedimiento para resolver un producto cruz, aquí está planteado. Vean, de esta manera, recuerden que el producto cruz me va a dar un nuevo vector. Por lo tanto, sus componentes de este nuevo vector, en este caso, el producto cruz de P y Q, da como resultado al vector V, el cual tiene como componentes Vx, Vy y Vz. Entonces, bueno, nosotros recordemos que al estarlo planteando en álgebra, mediante vectores unitarios, pues Vx va multiplicado por I, Vy por J y Vz por K. Simplemente eso. Pero estos vienen a ser la magnitud de las componentes. Bien, pues para esto pues hay que plantear cuál vendría a ser los vectores unitarios de cada uno de ellos. Es decir, expandir un poco la definición de cada uno de los vectores fuerzas y vectores distancias.
Bien, aquí ya está desarrollado cada uno de los vectores distancia y vectores fuerza con el planteamiento de la operación producto cruz. Bueno, como podemos observar, aquí desarrollé de manera detallada lo que era el vector distancia de A a E. Noten que a partir de A, pues solamente se involucra la componente en la dirección X, por eso es que está planteado 6 unidades en dirección X, por eso está acompañada de Y, y todas las demás componentes serían 0, multiplicada por el vector fuerza, que este ya está definido, ya lo definimos anteriormente con sus componentes, la dirección IJK, y bueno, así sucesivamente con las otras fuerzas, que sería la debido a la tensión en B, y en este caso ya no desarrollé a detalle lo que es el vector distancia de A a B, debido a que se sabe por manera fácil, análisis sencillo, de que pues solamente existe la componente en la dirección Y y que todas las demás componentes JK son nulas. Por eso es que no tiene sentido plantearla, solo se detalló al inicio. Y bueno, la siguiente, que es debido al peso, bueno, pues conocemos lo que es la dirección, perdón, la distancia que hay que viajar en la dirección X. Sin embargo, pues no está planteada lo que se tendría que viajar en dirección Y. Por eso es que se está especificando aquí una incógnita, y esto es debido a que no conocemos pues la longitud vertical del anuncio. Pero bueno, seguramente cuando hagamos el análisis no vamos a requerir este dato para definir el momento que ésta produce. Para resolver cada uno de los productos cruz, pues lo podríamos hacer atendiendo lo que se plantea aquí, considerando a P como si fuese el vector distancia R y a Q como si fuese el vector fuerza, cualquiera de ellos, ¿sí? de todos los que se han planteado. Llamémosle F. Bueno, pues aquí estas serían la manera de realizar la operación. Y por ejemplo, para el primer producto cruz, pues nótese que solo aquel que plantee la multiplicación con la primer componente Y va a ser un término que no va a quedar nulo, debido a que todos los demás términos que involucren, por ejemplo, a PY y PZ, pues se volverán nulos debido a que esas componentes son 0. Por ejemplo, en este término, vea que se involucra PY, corresponde a 0, y PZ, 0. Por lo tanto, vean que aquí me está diciendo que esta fuerza en el punto E no produce momento en la dirección X. Esto me estaría diciendo debido al desarrollo de esta primera ecuación. Bueno, pues si desarrollo la componente Y y la componente Z, ahí sí voy a tener algún tipo de momento. Verán, ¿por qué? Porque pues si bien el primer término se elimina, pues es PZ, corresponde a 0, pero aquí está PX por QZ. ¿Quién sería QZ? QZ sería la tercer componente del vector fuerza. Entonces corresponde a TS por 2 entre 7. Y así, bueno, sería, bajo esa lógica, resolver todos los productos cruz. Bien, al tener en cuenta lo planteado aquí abajo, se logra desarrollar estos términos, los cuales, pues bueno, ya sabemos que los tenemos que igualar a 0. Todos estos son momentos, cada uno pues en cierta dirección, que tiende a producir giro en cada uno de los ejes. K pues corresponde al eje Z, J corresponde al eje Y, y bueno, y así sucesivamente. Entonces, la idea es que de aquí nosotros podríamos agrupar, permítanme, la idea es que de aquí nosotros podríamos agrupar todos los momentos que están en la dirección K y todos los momentos que están en la dirección J, o todos los momentos que estaban en la dirección Y, e igualarlos a 0. De esa manera podríamos llegar a construir 3 ecuaciones. Sin embargo, en este caso solamente hay momentos en la dirección J y K.
no tenemos momento en la dirección y. Por lo tanto, en realidad van a salir dos ecuaciones. Veamos. Al agrupar los momentos en el eje K y en el eje J, bueno, pues resultan estas dos ecuaciones, donde la primera es al agrupar o factorizar todo aquello que esté acompañado de J, mientras que la segunda ecuación es agrupar todo aquello o factorizar todo aquello que está acompañado de K e igualarlo a cero. De aquí lo que podemos observar es que tenemos dos ecuaciones con las mismas dos incógnitas. Bueno, pues a tener dos ecuaciones con esas dos mismas incógnitas, podremos resolverlo aplicando toda la teoría específica para sistemas de ecuaciones. Entonces, de ahí nosotros podríamos definir la tensión del punto E y la tensión del punto B. Al resolver el sistema de ecuaciones de dos incógnitas bajo cualquier tipo de método, por ejemplo el método de sustitución, van a encontrar que la tensión en el cable BD sería de 101.3 libras. Recordemos que estamos trabajando las unidades de fuerza, la hemos trabajado en libras. Y la tensión en el cable S sería de 315. Entonces, de esta manera, nosotros ya definiríamos la tensión que se estaría dando en cada uno de los cables. Y faltaría conocer las componentes de la reacción en el punto A. Para conocer las componentes de la reacción en el punto A, pues podríamos ir a las ecuaciones que definimos inicialmente bajo el planteamiento de sumatoria de todas las fuerzas igual a cero. De ahí nosotros pudimos definir algunas ecuaciones. En este caso obtuvimos tres ecuaciones. De estas tres ecuaciones, pues habíamos dicho que eran tres incógnitas y por lo tanto era imposible definirlas. Bueno, pues debido a que utilizando sumatoria de momentos logramos definir a la tensión en E y la tensión en B, pues ahora en esta ecuación en la que fue definida por el planteamiento de sumatoria de fuerzas en X igual a 0, ahora ya solamente queda como incógnita la reacción en la dirección X. Pues por lo tanto nada más es cuestión de sustituir los valores que ya se obtuvieron y por medio de despejes obtener AX. Y por lo tanto AX les va a quedar igual a 338 libras. Y bueno, pues así seguiríamos con las demás y de esta manera podríamos ir definiendo mediante la segunda ecuación a AY y mediante la tercera ecuación a AZ. Y de esta manera concluiríamos el problema. Simplemente hay que observar que en AZ vamos a obtener una magnitud negativa. Esto lo único que significa es que el planteamiento del sentido de la componente AZ fue erróneo al haberla supuesto en esta dirección. Realmente va en esta otra dirección, en el sentido contrario. Simplemente es tener en cuenta ese detalle, que cuando tengamos la magnitud en negativo durante el proceso de definición bajo las ecuaciones de equilibrio, pues solamente hay que invertir el sentido. Y esto sería todo. Muchas gracias.